Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero hacer una referencia acerca de los pacientes. ¿Qué tiene que ver los pacientes? Bueno, veo que nuestros amigos médicos, Dios bendiga a todos los doctores en medicina, tienen varios tipos de pacientes. Hay pacientes que en verdad son pacientes, tienen paciencia. Hay otros pacientes que son desesperados. Pero hay pacientes que les extienden su receta y ¿qué cree? Que la llevan al pie de la letra. Hay otros pacientes que les dan la receta y a veces ni compran los medicamentos. Hay otros pacientes que sí compran los medicamentos, pero que no se los toman. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que a la primera que se los toman, ¡ay, es que ya me ardió aquí! ¡Ay, es que ya me ardió el estómago! Y lo sienten tan fuerte quizás y ya no se vuelven a tomar el medicamento. Entonces, hay muchos tipos de pacientes. ¿Qué cree? Que yo a las congregaciones cristianas y a los auditorios o casas de oración las comparo con un hospital. Y a todos ustedes, los que vienen a escuchar la palabra, los comparo como pacientes. Así es que aquí yo tengo pacientes que son muy impacientes. Tengo pacientes que saben esperar su turno. Tengo pacientes que les extiendo su receta. ¿Pero qué creen? Hay unos que la llevan al pie de la letra, pero hay otros que compran la medicina, pero jamás se la toman. Hay otros que al tomar los primeros medicamentos de la palabra, luego les duele y prefieren ya no continuar. Entonces, la comparación que estoy haciendo es porque en realidad el versículo que voy a leer, muchos no lo han entendido. ¿A qué se va a una congregación? ¿Por qué reunirse en una congregación? ¿Quiénes son los que van a una congregación? Yo quiero que ponga toda la atención, ya que ya voy a cumplir 47 años de servir al Señor. Y he visto muchas cosas, he pastoreado diferentes congregaciones, tengo muchos amigos pastores, y lo que hoy les voy a decir, a algunos les va a caer de sorpresa, pero es una realidad. Vayamos a la Sagrada Escritura, en Filipenses capítulo 3, versículos 12 en adelante. Y dice así la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ocupen su lugar. Gracias por la reverencia a la palabra. Mire, amado hermano, a veces o casi siempre se confunde. ¿Qué es lo que se confunde? El por qué voy a una congregación. ¿A qué me reúno en una congregación?
Yo quiero decirle que en estos años que he pastoreado he visto muchas cosas. Hubo una congregación que tuvimos que llamarle la atención porque ya se reunían, unos vendían perfumes, desodorantes, otros vendían ropa, otros vendían zapatos. Llegó el momento en que a la congregación iban todos a vender, y cuando no llegaban a vender, llegaban a cobrar. Entonces llegó el momento en que ya la situación ya estaba un poco ya medio relajienta, y decíamos, bueno, pues ¿a qué se va la congregación? Ahora mire, voy a ser un poquito más observativo, y yo quiero que entiendan esto, porque cualquiera de ustedes que me dijera que eso no pasa, yo le voy a decir, si usted tiene 47 años de experiencia pastoreando como yo los tengo. Bueno, llegaba el momento en que había personas que llegaban a juzgar a otras personas por su manera de vestir, por su manera de proceder dentro de la congregación. Bueno, al grado de que hace mucho tiempo Dios inspiró a mi vida y dije, es que no ha entendido la gente que se congrega en XY congregación, no han entendido algo, que una congregación como esta es como un hospital. Cuando usted va a un hospital, ¿qué es lo que encuentra? Pues encontramos enfermos. Y encontramos enfermos de diferentes enfermedades, algunos quizás con consecuencias de la diabetes, otros quizás con cáncer, otros quizás con bronconeumonía, bueno, con diferentes enfermedades. ¿Y sabe una cosa? Yo me doy cuenta, en su grande mayoría, cuando una persona está enferma, ¿qué es lo que se hace? Se procura consentirlo para que sane. Se procura atenderlo y darle a su tiempo sus medicamentos para que sane. Yo rara vez he visto, porque me ha tocado inclusive casi estar viviendo por mucho tiempo en un hospital, no como paciente, sino como familiar de paciente, y me ha tocado ver situaciones en las cuales los enfermos se desesperan y hay que ayudarles, porque es desesperante estar en una cama. A veces los familiares, me ha tocado ver de todo, a veces los familiares dejan a su paciente y ya no regresan. A veces hay que ayudarles a los pacientes porque pues no está su familiar y requieren de voltearlos, requieren del cómodo, requieren alguna atención, ayudarles a dar de comer en la boca, y a veces no están los familiares para hacer ese trabajo. Pues ¿sabe qué? Yo comparo las congregaciones como un hospital, pero a veces la gente no se da cuenta que en una congregación llega gente enferma. Y se dice, pero yo no estoy enfermo. Ah, Dios mío. Mire, yo, ¿dónde logro ver que la gente está enferma? En sus reacciones, en su manera de ser, en su manera de contestar, en su manera inclusive hasta de caminar. ¿Y sabe cuál es lo peor del caso de las congregaciones? Que las congregaciones piensan que van a entrar por esa puerta pura gente santa, pura gente limpia, pura gente perfecta. Y me ha tocado escuchar gente de afuera que dice, yo no voy a la congregación o yo no voy a tal iglesia porque no quiero ser hipócrita. Y digo, caray, si los primeros hipócritas son precisamente los que no van a una congregación. Haciendo un análisis psicológico, los primeros hipócritas son los que no asisten
¿Por qué digo esto? Porque los que asistimos a una congregación vamos porque tenemos la necesidad de Dios. Y una persona que no asiste a una congregación es una hipócrita porque necesita, pero se resiste a aceptar que necesita. Entonces, hay una grande diferencia. Vemos nosotros, dicen algunos, ¿y por qué estás siempre o por qué estás muchas veces en la iglesia? ¿Y por qué veo que no cambias? Ay, lo voy a volver a explicar. Llega un enfermo a un hospital, llega otro enfermo. Vamos a ver, llega un enfermo de bronquitis, llega un enfermo de leucemia y llega un enfermo de cáncer en los huesos. Sucede que el de bronquitis se le da su antibiótico y puede que tarde una semana y ya salió adelante. ¿Pero ustedes han tratado alguna vez con un enfermo de leucemia? Yo creo que no. Yo creo que inclusive los que me están escuchando no han tratado con un enfermo de leucemia. A mí me tocó, no sé si la bendición o no sé, me tocó estar atendiendo, ayudando como familiar. No era mi familia, éramos hermanos en Cristo, a un buen hermano que ya está con el Señor, enfermo de leucemia, con unos ardores y una situación terrible. No se consolaba con nada. Y por más que yo lo abrazaba y le daba palabra y trataba de consolarlo, el hombre no. ¿Cómo podía yo decirle al de leucemia o al de cáncer, ya, aliviate, ya, para eso estás en el hospital? Mira, el de bronquitis una semana y ya se alivió, y el de cáncer, órale, ya levántese y ya vámonos, ya está usted sano. No estoy loco, ni estoy tonto. Hay enfermedades que salen en una semana, en un mes. Hay enfermedades que duran toda la vida. Y que hasta el paciente llega a fallecer por causa de la enfermedad. Pues en una congregación es lo mismo. Hay congregantes que llegan a una congregación cristiana y que a la semana, a las 2 semanas, empieza a cambiar su vida, empiezan a ser diferentes, su semblante, su modo de caminar, su modo de hablar, empiezan a hacer otro semblante, a estar alegres, contentos. Hay otros pacientes que están, otros congregantes que están un poco más enfermos y tardan más tiempo en sanar. Hay algunos congregantes que jamás sanan y prefieren mejor alejarse de la congregación porque nunca vieron cambio, nunca vieron sanidad. Pero ahí el problema no son ellos, el problema somos los que quizás ya estamos dentro de la congregación, que queremos que todos cambien. Dijimos, para ser como él, alguna gente dice, para ser como él, para ser como ella, mejor no voy. Pero no han entendido. Pero hoy les estoy explicando que una congregación cristiana es similar a un hospital. No puedo obligar al de cáncer, levántate a la semana, levántate al mes. A lo mejor muere, fallece. No puedo obligar, es que tú tienes que cambiar porque ya estás en la congregación. Tienes que cambiar, tengo que ver el cambio. No, Señor. Vamos a hacer otra referencia. Para que no suene tan duro a hospital, vamos a hacer otra referencia. Un árbol de fruta. Encontramos un árbol de fruta con su fruto. En ese árbol de fruto que da fruto, encontramos que no se madura todo el fruto al mismo tiempo. Hay fruto que madura a su tiempo. Otro fruto lo tienen que cortar verde, envolverlo en papel o ponerle carburo para que madure. Y hay otro fruto, ¿qué cree? Que jamás madura.
y que llegan las aves, se lo comen o se cae al suelo y jamás madura. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Fíjese, este ejemplo a mí me gusta porque la Biblia dice claramente el Señor que si Él no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. No sé cuántos han probado los bananos. Un banano cortado del árbol a su tiempo, te lo comes, tiene un sabor súper diferente a un banano que fue cuecido con carburo. Oiga, a veces compramos bananos, no tienen sabor. Pero cuando tengo la bendición de ir a provincia y que veo que hay bananos y, oiga, saben exquisitos. Vamos, los mangos. Usted voy mucho a la zona de Veracruz, allá rumbo a Poza Rica. Me permiten cortar los mangos. Yo veo los mangos Manila que están ya maduritos, buenos. Corto un mango, es una delicia. Decimos, sabe cremoso, sabe delicioso. Pero a veces vamos al mercado a comprar mangos, los vemos con una cara muy bonita, pero cuando los pelamos no tienen sabor. Los probamos y no tienen sabor. ¿Por qué? Porque no ha llegado su tiempo. Ahora, estos ejemplos que he dado, si nosotros los entendiéramos. Por eso el Señor dice que los más fuertes deben de sobrellevar las cargas de los más débiles. Pero a veces no se entiende eso. A veces creemos que porque ya se entra a una congregación, todos ya son santos. Que porque ya se entra a una congregación, todos ya son diferentes, todos ya cambiaron. Eso no es verdad. Dice la Biblia que en una casa hay vasos de honra y de deshonra. Y que también en una casa hay vasos ¿qué dice? Hay de barro, hay de diferentes metales. ¿Y qué cree? La realidad es de que en una congregación, no todos los que están dentro de la congregación, de una congregación, son maduros. O en otras palabras, son convertidos. Hay unos que quizás maduraron al mes, al año. Hay otros que quizás llevan 3, 4 años y no han madurado. Pero en realidad también hay quienes pasan mucho tiempo y jamás maduran. Y ahora vamos a ver por qué este mensaje. Porque tenemos que entender en primer lugar que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que entender, mire, aquí el mismo apóstol Pablo nos está diciendo una grande realidad. Aquí en el libro de Filipenses dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El mismo apóstol Pablo, oiga, por favor, ¿de quién estoy hablando? Del apóstol Pablo. Lo que usted quiera decir, para mí, uno de los apóstoles muy usados por Dios, puesto que de él sale la mayor parte de la doctrina, hermano, la enseñanza. Uno de los apóstoles que más sufrió, lo apedrearon, lo tiraron afuera de las ciudades por muerto, por predicar la palabra, lo encarcelaron varias veces, hermano, y fue un hombre muy perseguido por causa de la palabra. El apóstol Pablo, a veces digo yo, él dice, siervo inútil fui porque lo que debía hacer no lo he hecho. Y yo me pongo a pensar, el apóstol Pablo está hablando con tanta claridad, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. A lo que la gente de hoy busca en las congregaciones, perfección. Te va con una persona de afuera, ¿qué le dice? Para ser hipócrita. Mira fulano, va ahí y mira cómo se comporta. Mira sutano,
A ver, mira qué ejemplo da. Oiga, bueno, eso se lo pasamos a la gente ignorante. Pero alguien que busca de Dios, alguien que tiene un raciocinio, entiende que no todos los frutos maduran al mismo tiempo. Y si le pusiéramos carburo a los frutos para que maduren, no van a tener sabor. Y eso es lo que se hace últimamente en las congregaciones, se les pone carburo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se les obliga a cambiar, se les obliga a ser diferentes. ¿Y qué creen que pasa? Que cuando van a la congregación dan una cara y saliendo de la congregación dan otra cara. ¿Por qué? Porque los están obligando a madurar. Y cuando en verdad alguien madura, tiene el mismo sabor dentro, fuera de la congregación. En el lugar donde ande, siempre va a ser el mismo. Ahí encontramos nosotros la diferencia, hermano. Ahí está la grande diferencia. Entonces, yo tengo que entender como congregante, yo tengo que entender como pastor, que tengo gente enferma, si hablamos en la ilustración del hospital. Yo tengo que entender como congregante, yo tengo que entender como pastor, que tengo fruto que aún no ha madurado. Así es que yo tengo que entender, como dice el gran sabio, que todo y para todo hay un tiempo. Ahora, tenemos que entender una de las cosas. Podemos juzgar los espíritus, dice la Biblia, pero por lo general juzgamos las acciones de las personas. Y cuando juzgamos las acciones de las personas, ¿sabe qué? Ahí no cometemos otro error. Y veo yo por eso que hay tantos inmaduros y tantos que se doblan con el primer problema. ¿Por qué? Porque ¿sabe cuál es el defecto de la gente? Que la gente quiere que la gente sea como ellos quieren que sea. O sea, un ejemplo. Yo estaría tonto si yo pretendo que Marco Antonio sea como yo quiero que sea. Que José Carlos, quiero que yo sea así y así debe de ser. Yo una vez me topé una persona, estaba yo jugando, porque a mí me gusta mucho jugar. Ya ahorita pues ya le calmamos, ¿verdad, Luisillo? Ya nos calmamos tantito, pero nos gusta mucho jugar, hermano. Y estaba yo jugando y una persona dice, es que los pastores no deben de jugar. Ya casi dice, es que los pastores no deben de comer, es que los pastores no deben de vestirse, es que los pastores... Oiga, mire, el problema con la gente y por qué la gente no madura, por qué la gente no se involucra, no se mete de lleno con Dios, es porque siempre están esperando que los demás sean como ellos quieren que sean. ¿Y saben cuál es la realidad? Que en una casa hay vasos de honra, de deshonra, hay vasos de barro, hay vasos de bronce, hay vasos de todo tipo. Y que así como usted ve mi mano, que tengo 5 dedos, pero que los 5 dedos no son iguales, así son las personas, hermano. Un día a ustedes les di una enseñanza acerca de los 12 caracteres diferentes reflejados en los 12 apóstoles de Jesucristo. Tenemos un Juan que solamente era un hombre tierno, amoroso, hermano, y que escribió sus cartas y sus epístolas de una manera amorosa. Si usted lee primera, segunda y tercera de Juan, puro amor. Pero tenemos un Mateo que habla más violento, hermano. Tenemos un Pedro, hermano, que hasta llega a decir, es que tu fe va a ser probada y tiene que ser probada, hermano. Tenemos un Judas, hermano, cada uno en su carácter escribe, hermano, y los 12 no tienen el mismo carácter, aunque los 12 eran seguidores de Jesucristo, no tienen el mismo carácter, pero sí está realizado en ellos el cambio que el Señor nuestro Dios hace. Así es que tenemos que entender que aquí hay caracteres diferentes. Aquí hay algunos, hermano, que son un poquito más explosivos. Hay algunos, hermano, que están siempre serios. ¿Verdad, Marquito? No, sí, está risa y risa. Pero hay gente, hermano, como a Irenita, no le saco una sonrisa por más que le busco. No se ríe, hermano. Ella está bebé, pero así hay unos grandes que por más que les diga,
lingo, lilingo. No les saco una sonrisa. Pero hay otros hermanos que ya nomás porque me ven se ríen. Y eso que me peino, bendito sea el Señor. Entonces, para que una iglesia madure, a ver, ese es el caso que estamos viendo hoy. Para que una iglesia madure, necesita entender que todo tiene su tiempo. Y que no todos los que entran aquí o todos los que entran a una congregación, hermano, ya son cristianos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Escuchemos bien, porque esta enseñanza es estupenda. Dice el capítulo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿A qué voy a la congregación? Yo voy a la congregación porque soy el mejor de todos. No, no. Yo voy a la congregación porque soy el más santo de todos. No, ahí está el error. Yo voy a la congregación para que todos vean que pura santidad. No, en realidad cuando vengo a la congregación es porque estoy necesitado de Dios. Y por eso es que anhelo que venga. Ahorita tenemos una pequeña situación que no hay actividades más que los domingos. Por eso, hermano, anhelo que venga el domingo. Ya es martes, miércoles, ya quiero que sea domingo, hermano, porque quiero reunirme a escuchar palabra, a alabar a Dios. Quiero escuchar los testimonios de los hermanos. Quiero ver el mover de Dios, porque necesito de Dios. Yo salgo de aquí, hermano, y a batallar con las vicisitudes de la gente, hermano. ¿Sabe usted que en la actualidad las personas ya no tienen tolerancia? Usted va caminando tranquilo, pasan chamacos con moto, casi lo arrollan. Y no son, los muchachos de hoy no saben pedir perdón. Bueno, aunque sea disculpas. Hermano, que no se diga, en las mañanas, cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela, van automóviles. Hermano, no hay día cerca de casa, no hay día que no haya un accidente. Ayer, hermano, hubo un accidente terrible, se volteó un tráiler. Antier, hermano, se volteó otro tráiler, se incendió y murió calcinado el chofer, no pudo salirse. Antier, hermano, 2 carros chocaron. Ayer también, hermano, se le salió la llanta a un automóvil, hermano, el automóvil se fue y arrolló a 2 que iban en una motocicleta, los aplastó contra la barra de contención. No hay día que no haya accidente. ¿Por qué? Porque la gente anda así, acelerada. ¿Y por qué pasa eso? Escúchelo. Oh, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Saben? Pablo está dando el secreto. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Es lo que muchos no pueden hacer. Yo lo he asimilado, hermano. Un barco, por muy grande que sea, el barco tiene algo que se llama ancla. Cuando el barco lo quieren detener, hacen descender el ancla. ¿Y qué es lo que pasa? El barco ya no se mueve. ¿Sabe usted una cosa? ¿Sabe por qué muchos cristianos o los que van a congregaciones no avanzan? Es que estamos hablando de que unos se quedan, unos maduran, unos se quedan a la mitad de maduración y otros jamás maduran. ¿Por qué pasa eso? El apóstol Pablo nos da la solución. Escuche usted, dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Escúchenme todos, una cosa hago. ¿Está listo para escuchar esta bendición? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí me voy a entretener tantito. ¿Por qué muchos de ustedes o por qué la gente no avanza? Porque parecen barcos
traen una anclota de su pasado. Y cuando quieren avanzar, siempre el pasado. Es que me pasó esto cuando era niño, es que esto me hizo una mujer, es que esto me hizo mi papá, es que esto me hizo mi mamá, y siempre están recordando el pasado. Eso es un ancla. Y saben, les voy a dar una palabra. Dice el Señor: el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe cuál es el trabajo del enemigo? Que el Señor lo reprenda. ¿Sabe cuál es su trabajo? Estarte recordando siempre el pasado. Te lo recuerda por medio de tu papá, de tu mamá, de tus amigos, de tus tíos, de tus parientes. Nunca falta alguien que te lo recuerde. Tú vas a hablarle del amor de Dios y te dice: tú que me dices si eras bien borrachote, tú que me dices si eras bien esto, tú que me dices si eras bien grosero, tú que me dices si mira tu carácter. Y ahí es donde está la anclota que tú le crees a el que está usando Satanás. Acuérdense que Satanás usa a veces hasta los seres más acercados, los familiares más cercanos los utiliza. Oiga, hermano, si Satanás usó a Pedro, ¿sí se acuerdan? Que no use a Pedro que estaba cerca de Jesús, que no use uno de tus familiares que ni siquiera se encomienda a Dios. Entonces, amado hermano, ese tipo de personas siempre te están recordando el pasado, el pasado, el pasado, el pasado, y tú te crees el pasado. Y hermano, cuando tú te crees y estás todavía pensando en el pasado, es que estás dudando del sacrificio de Jesucristo. Porque dice la Biblia que en la cruz del Calvario perdonó todos nuestros pecados. Y del hecho de que yo diga que perdonó nuestros pecados, no es para que yo me sienta más grande que los demás, porque ese es uno de los errores que ha cometido mucha gente. Llegan al conocimiento de la palabra, quizás fueron adúlteros, adúlteras, quizás fueron borrachos, alcohólicos, marihuanos, no sé qué problema tendrías. Y llegan aquí y cambian, y después llega otra persona que fue pecadora o que todavía anda en pecado. ¿Y qué hacen los más nuevos? Dicen: mira nomás, ya llegó, bien adúltera, bien borracho, bien esto, bien lo otro. Amado hermano, ese es otro de los grandes errores que comete la gente. Debemos de entender que si Dios tuvo misericordia de mí, tenemos que tener misericordia de los demás. Y eso es algo, hermano, que a muchos se les olvida. Llegan a una congregación cristiana y se sienten que ya están los santos, los limpios, los perfectos, los únicos, y que no hay ningún delito. No. Amado hermano, yo quiero decirle algo. A lo mejor eres una fruta a medio cuecer. O a lo mejor eres un fruto que estás totalmente verde. Porque recuerde que también hay frutos que se echaron a perder y que se cayeron solitos, porque se echaron a perder. Pero una cosa tenemos que reconocer, y esto es sencillo: todavía no la alcanzamos. Aquí venimos a la congregación porque tenemos necesidad de Dios. Y si usted no tiene necesidad de Dios, porque yo conozco gente que dice: yo no necesito de nadie. Bueno, eso crees, que no necesitas de nadie. Pero es un gravísimo error, porque ¿cómo ganas dinero? ¿Sabe usted que todos necesitamos de todos? Yo bendigo la vida de los campesinos, porque gracias a que ellos se trabajan desde madrugada en la tierra, se da el maíz. Y una vez que se da el maíz, se lleva a moler para que yo pueda comerme una tortilla. Entonces yo necesito de los campesinos, bendigo a los campesinos. Yo necesito, hermano, de todas esas personas que trabajan. Mire, una ocasión me puse yo a ver, hermano, hay fontaneros. Usted sabe lo que es un fontanero, ¿verdad? Dios bendiga a los fontaneros, hermano.
Porque se meten, hermano, en lo más sucio, hermano, de las coladeras y empiezan a hacer limpieza, hermano, y quedan todos sucios. Dios bendiga a los que se suben, hermano, a los cables de luz. Cuántas pobres personas han muerto electrocutados, hermano. Entonces, si usted me dice que no necesita de nadie, con todo respeto le digo que usted está totalmente equivocado. Porque si usted se pone una chamarra, si usted se pone un pantalón, usted necesitó de ese costurero. Todos necesitamos de todos. Ahora, si se trata de hablar de Dios, todos necesitamos de Dios. Porque el Señor dijo, sin mí, nada podéis hacer. Ahora sí voy a hablar las cosas como son. ¿Por qué cree usted que hay tanto ladrón? Porque creen que no necesitan de Dios. Pero que tarde que temprano tendrán que pagar. ¿Por qué cree usted que hay tanto alcohólico? Yo he dado conferencias en Alcohólicos Anónimos y me he topado con alcohólicos que me han dicho, es que a mí Dios nunca me escuchó. Ese es uno de los motivos por los cuales mucha gente se aleja de Dios, porque dice, es que Dios nunca me escuchó. Mira, amigo, Dios sí te escuchó, lo que pasa que Dios no cumple caprichos. Dice la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesitas vendrá por añadidura. Oiga, es que la gente no ha entendido por qué Dios es Dios. Cuando yo hablo de Dios, hablo de alguien soberano. Alguien que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si yo dijera, es que Dios tiene que hacerme esto, es que Dios tiene la obligación de esto otro, es que Dios tiene que darme, es que Dios tiene que contestarme, entonces no sería Dios. Y ojalá y lo entienda usted. Dios, antes de que abramos la boca, ya sabe lo que necesitamos. Y su palabra nos dice que pedimos, pero que piden muchos mal, porque piden para sus propias concupiscencias. Yo por eso le digo al Señor lo que mi Padre me enseñó en Mateo capítulo 12, sea hecha tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Miren lo que sigue diciendo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Tengo que olvidarme de lo que quedó atrás. Si yo quiero avanzar, tengo que olvidarme de lo que quedó atrás. El pasado no me ayuda más que para anclarme. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Ya lo dijo Jesús, el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Oiga, aquí no vemos nadie que hayamos estado limpio de pecado. Entonces, ¿por qué nos atrevemos a juzgar a los débiles creyéndonos fuertes? Dice el Señor, si te crees fuerte, ayuda a los más débiles. Sigue diciendo la palabra, versículo 14, prosigo, hermano, a eso estamos. Por eso venimos, por eso oramos, por eso ayunamos, por eso nos reunimos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora sí, ¿a qué venimos a una congregación? Dígame usted que viene. Vengo a que me divierta el pastor. Está usted equivocado, hermano. Yo no soy bufón de nadie. Vengo a ver ahora qué va a hablar el pastor. Está usted mal. Es que vengo porque me trajo mi papá a fuerza, mi mamá a fuerza. Es que yo vengo porque viene mi tío, mi tía, mi mamá, mi suegro. Por eso vengo. Está usted totalmente equivocado. Si usted a una congregación no va a buscar porque necesita de Dios, créame que jamás tendrá una madurez espiritual ni un crecimiento espiritual. Aquí yo vengo porque necesito de Dios. Por eso estoy aquí. Y la mayoría de los que vienen a esta congregación vienen porque necesitan de Dios.
Es que a Dios lo podemos buscar en cualquier lugar. Ay, esas palabras las he oído con los panteístas. Es que Dios está en todo lugar. Bueno, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. La Biblia dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero sobre todo quiero decirte un texto hermoso donde dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y hubo un gran rey que siendo rey no podía entrar al tabernáculo, pero dijo, Señor, prefiero, ¿qué cosa? Estar un día, no en el tabernáculo, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Ese mismo rey en el Salmo 42, gritando en el campo, dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando una persona necesita de Dios, no necesitamos estarle diciendo, alábele, grite, palmee, gócese. No. Cuando una persona viene a la casa de oración reconociendo que necesita de Dios, lo primero que hace al llegar es postrarse. Lo segundo que hace es alabarle. Lo tercero que hace es gozarse, porque sabe que aquí en el altar de los sacrificios, aquí el Señor sigue su sangre fresca, limpiando al hombre y a la mujer de todo pecado. Bendito sea su nombre. Sabe que dice Jesús, el que viene a mí no le echo fuera. Sabe que dice Jesús, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Sabe que dice el Señor Jesucristo, el que de mañana me busca, me encontrará. Y el que llama a la puerta, se le abrirá. Así es que, hermano, ¿a qué vienes? ¿A qué vas a tu congregación? ¿A vender? ¿A cobrar? ¿A ver qué está mal puesto? ¿A ver si la hermana se vistió o este domingo estrenó o trae la misma ropa? ¿A ver si el pastor ya cambió de zapatos o se sigue poniendo el mismo traje de hace 15 años? ¿A qué vas a la congregación? Yo no sé, pero hay un coro hermoso que cantan mis hermanos allá en Veracruz. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo podría decir, yo no sé lo que tú has venido, pero yo necesito mucho de Dios. Hermano, si tú en verdad necesitas a Dios, ya no voltees a tu izquierda, ya no voltees a tu derecha. Ya no acostumbres que cuando oyes que alguien entra por la puerta, todos, déjalo que entre, también viene necesitado. Ya, si alguien está platicando, ahí estás volteando, a ver qué pasa. Si tú en verdad necesitas de Dios, concéntrate. La hora, las 2 horas, el tiempo que estás, ora, alábale, escucha palabra. Pero sobre todas las cosas, clama a Dios. Créeme que Él te va a responder. Yo no sé, ahora sí estoy como los hermanos veracruzanos. Yo no sé qué has venido este día. ¿Saben? Yo necesito de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios?